sabiduría inspirada. Vamos a ir a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, para comenzar por ahí y dar una base escritural antes de comenzar. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, mire para lo que es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir. ¿Y para qué más? Para instruir en justicia. Fíjate que no hay otra cosa que pueda instruir en justicia si no es la palabra de Dios. Para instruir en injusticia, y después dice, a fin, esta es la meta de lo que hace la palabra de Dios. La meta es esta: a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, en esos dos versículos hay un universo de información. Quiero comenzar por decirte que cuando se habla de las Escrituras, generalmente nos estamos refiriendo a los libros del Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Verdad? Y por estas estar ubicadas allá en ese pacto que ya caducó, diga, ya caducó, aquel pacto ya caducó, pero en las Escrituras está el viejo pacto. Ahora, cometemos a veces el error de desechar muchas de las cosas que están en ellas escritas. A mí me ha pasado, quizás a usted le ha pasado también. Hay creyentes que, porque saben que viven en el nuevo pacto, rehúsan mirar las escrituras antiguotestamentarias. Mire, cuando en verdad, si analizamos cuidadosamente y si usted se da cuenta, usted va a ver que todo el nuevo pacto precisamente estaba profetizado en el viejo. Allá estaba el viejo pacto y allá los profetas hablaron del pacto que venía. Si usted no analiza las escrituras, usted no se va a enterar de eso. Ahora, siendo este el caso, el hombre prudente o el escriba docto, ¿no?, sabe sacar del tesoro cosas y verdades pasadas, pero también sabe sacar cosas nuevas. Porque cuando usted empieza en Génesis usted encuentra a Jesucristo. Allá en Génesis usted lo encuentra a Él. Cuando usted mira en el capítulo 3 de Génesis, usted ve la crucifixión y ve la muerte de Jesucristo venciendo a la serpiente. Es decir, que cuando usted lee la escritura, usted tiene que ser sabio, porque esa escritura te puede hacer sabio. Esas palabras se las dijo Pablo a Timoteo también. Le dijo: Timoteo, tú que desde que tu niñez tú has estado leyendo las escrituras, tú sabes que esas escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Pero el tema de hoy es sabiduría inspirada. Y yo quiero decirte que hay otro aspecto importante que debemos recalcar aquí. Y es que el hecho de que sean verdades viejas, las de allá, no quiere decir que no podemos aprender de ellas. El pastor Cestero nos estaba hablando acerca de cómo Pablo, cuando habla de las escrituras, dice: miren, aquellas cosas se escribieron para testimonio. Aquellas cosas se escribieron porque es como cuando tú vas a ir por un camino y hay otra persona que ya pasó por ahí y te dice: mira, ten cuidado con un hoyo que hay allí, porque si metes el carro ahí vas a perder la llanta. Pues el viejo pacto te dice dónde están todos los hoyos. Y entonces cuando tú analizas, ya tú vas precavido, vas con cuidado. En cierta ocasión, cuando Pablo dijo estas cosas que se escribieron para nuestro testimonio, fíjese, si nosotros miramos cuidadosamente, entonces todo lo que pasó allá son cosas que le pasaron a personas que cuando usted analiza cuidadosamente, usted se da cuenta que las mismas cosas que pasaron allá están pasando y siguen pasando acá. ¿Cómo era que decía el apóstol Pedro? El apóstol Pedro decía: los mismos padecimientos de todos los hermanos se van cumpliendo alrededor de todos ellos en todas partes del mundo.
Si usted piensa que los japoneses y los chinos no tienen problemas, tienen problemas. Si usted piensa que los matrimonios europeos no tienen problemas, tienen problemas. Si usted piensa que los indígenas en la montaña no tienen problemas, también tienen problemas. Son todas las mismas cosas. Tú cruzas por las mismas encrucijadas de la vida. Las mismas cosas te suceden y por lo tanto cualquier dato, cualquier información que tú puedas adquirir te va a ayudar a ser más sabio para confrontar los problemas que te vienen diariamente. La Escritura está llena de verdades pasadas y presentes. Esas cosas nos pueden, como yo decía, enseñar a confrontar los problemas de ayer y los problemas de hoy. Es una palabra de sabiduría que nos instruye a fin de que seamos aptos y de que estemos preparados para toda buena obra, como decían los versos que leímos. Es decir, que cuando hablamos de las verdades de la Escritura, tenemos que tener presente que son útiles para ti. La Escritura es buena para ti. Dígale al que está a su lado, la Escritura es buena para ti. Y cuando tú lees la Escritura, porque en el nuevo pacto lo que hay son explicaciones ya de lo que se profetizó allá. Fíjate, sin las verdades de la Escritura, mueres como el lirio, seco y sin perfume. No hay cosa más bella que estar pasando por una situación, y yo estoy seguro que tú te identificas conmigo en esto, estar pasando por una tribulación y abrir las Escrituras y dirigido por el Espíritu Santo, que fue quien las inspiró, ¿sí o no? Encontrar un salmo que te identifica perfectamente con tu situación y te sirve de consuelo o de salida en esa situación que te está pasando. ¿A cuántos le pasa eso? ¿Por qué son útiles? Son útiles porque fueron útiles para alguien allá. Y como la palabra de Dios permanece, ¿para cuánto? Para siempre. Si ayudó a uno allá en un pacto inferior, aquí también te ayuda a ti. Todo lo que es palabra de Dios es bueno. Toda la palabra de Dios es eterna. El pacto no fue eterno, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca la palabra de Dios cesa de traernos un consejo sabio y bueno para nuestro presente y diario vivir. Nunca pienses que podrás vivir sin la Escritura. Porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y hemos estado hablando, estos pasados mensajes que nuestro pastor nos ha estado trayendo, nos ha estado hablando de cómo Jesucristo es el centro de todo, ¿verdad? Él nos ha estado diciendo, tomad el yugo de Cristo. A mí me encantó esa plática del yugo de Cristo. Todos aprendieron lo que es un yugo y todos aprendieron que el yugo no puede ir uno, tienen que ir dos. Y cuando Jesús te invita, Jesús te dice, tomad mi yugo porque mi yugo y mi carga son fáciles. Te está invitando a que te metas en el yugo con Él. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que tú vayas solo. Imagínate tú en un yugo arando con un buey tan poderoso como Jesucristo. Todo te sale bien, ¿verdad que sí? Estar en el yugo con Jesucristo es una maravilla. Y Él lo ilustró así. Él dijo, tomad mi yugo, tomad mi carga, porque es fácil de llevar. Cuando tú estás con Jesucristo en tu vida, todas las cosas te ayudan a bien. Cuando tú haces todas las cosas consultando con Él, no hay nada que te salga mal. Si tú eres de las personas que lo pone a Él en primer lugar, la garantía es que siempre todo te va a obrar para bien. Y en esa plática el pastor Cestero nos estaba explicando cómo nosotros no podemos sacar a Jesucristo de la ecuación. Tú no puedes sacar a Jesucristo de tu vida. Tú no puedes sacar a Jesús de tu vida. Toda esa manifestación de Dios desde que nació allá bajo la ley, que venía así progresando, creciendo, desde allá nos estaba enseñando tantas cosas. La humildad más perfecta la enseñó Jesús de Nazaret. La misericordia más tremenda la enseñó Jesús. Cuando lo tenemos a Él como modelo, oiga, y tener a Jesús como modelo es una maravilla. Ahora bien, para andar de acuerdo con estas cosas tenemos que conocerlo. Hay que conocer a Jesucristo. El conocer a Dios es conocer el misterio de su deidad.
Su deidad es quién es Él. Cuando tú vas a tratar de conocer a Dios, lo primero que tienes que hacer es despojarte de la humanidad. Tú no puedes explicar a Dios con palabras humanas. Tú no puedes encajonar a Dios en una cajita que se llama humanidad. Cuando tú vas a explicar a Dios, tú no puedes hacerlo con palabras humanas. No hay forma de describirlo. ¿Cómo es posible que el que es el Padre sea el Hijo y que también Él es el Espíritu Santo? Fíjate que cuando se explica en carne, ¿cuántos dioses tú ves? Tú ves 3 dioses. Pero cuando tú sales del realismo de la carne y entras al realismo del Espíritu, ¿qué pasa? Lo que ves es un solo Dios, un Padre y Señor de todos. Pero lo ves manifestándose en diferentes formas. Pero es el mismo. Tú no puedes separar a Jesucristo de Dios. Tú no puedes separar a Dios de Jesucristo. Tú no puedes separar al Espíritu Santo de Dios. Porque es que para comenzar, ¿son cuántos? Son uno. Y Dios tiene la capacidad de llenarlo todo, porque Él es la esencia que todo lo llena. Tiene la capacidad de llenarlo todo, tiene la capacidad de meterse dentro de ti y habitar contigo como un espíritu, y a la misma vez tiene la capacidad de estar sentado en el trono con un cuerpo glorificado. Y cuando tú conoces a Dios de esa forma, mire, a veces yo pienso que la gente del Oriente conoce al Señor mejor que nosotros. Y porque mire, aquí lo que tenemos es un politeísmo y no nos damos cuenta. Vemos a Dios partido en 3, partido en 2. Es un solo Dios. Diga, un solo Dios. El pastor Cestero nos leyó un verso la semana pasada en Efesios, que fue el verso que Dios le dio a nuestra hermana Erlín. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es uno solo. Cuando tú sabes que quien está dentro de ti fue el que creó el universo, cuando tú sabes que quien está dentro de ti es el que puede todas las cosas, tú comienzas a entender a Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Él que me fortalece. Tú empiezas a mirar la vida y a decir: no hay nada que yo no pueda hacer porque estoy con Él. Por eso nosotros mismos somos los que nos fijamos metas imposibles. Nosotros somos los que nos fijamos tropiezos en nuestra forma de pensar. Nosotros somos los que limitamos a Dios. Porque vemos una enfermedad terminal o vemos alguna situación y ya como que Dios es demasiado de pequeño para agarrar eso. ¿Quién te dijo eso? Él conoce hasta la última célula de tu cuerpo. Él conoce tus huellas digitales porque Él te las hizo. Y no hay 2 personas en los 7 punto y pico billones de habitantes que hay en la tierra que tengan las mismas huellas digitales. La palabra nos dice que mira, los cabellos de tu cabeza, Él los tiene contados. Él conoce tu microorganismo de pies a cabeza. Él te escanea cada 5 nanosegundos. Y cuando tú confías, oye, esto que voy a hablar es poderoso, porque cuando tú confías en Él, el ser tuyo está en las manos de Él. ¿Cuántos quieren abandonarse en las manos de Él? Oh, qué forma de abandonarse. Yes, yo quiero abandonarme en sus brazos. Cuando Él administra las cosas, todo trabaja bien. La máquina está perfectamente aceitada. ¿Cómo dice el americano? Well-oiled machine. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 2 y verso 1 para empezar por ahí con esto de la sabiduría inspirada. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, oye lo que vino a anunciar Él. El testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse, mira, esta es una proposición que tú y yo no las tenemos que hacer también. Este es el secreto de entrar a esa sabiduría inspirada. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente ¿a quién?
Fíjate que ahí Pablo sumariza todo lo que se debe saber en una sola cosa: Jesucristo. Diga, Jesucristo es todo. Diga, Jesucristo es todo lo que necesito. Cuando él dijo que no se propuso saber nada, dijo, solamente quería saber esto: Jesucristo. Oh, y a este se lo quería presentar crucificado. ¿Por qué crucificado, pastor? Me alegro que me preguntes. Porque crucificado es donde él te entrega el paquete completo de beneficios. Y mira que Jesús tuvo una vida preciosa de 33 años y medio. Jesús vivió y dio unos ejemplos maravillosos, y nosotros buscamos esos ejemplos y seguimos y aprendemos de esos ejemplos, con la excepción de las prácticas judías que eran la nacionalidad de él, ¿verdad? Pero cuando tú lo presentas crucificado, hay un paquete de Federal Express grandísimo, que está lleno de preciosas y de grandísimas promesas para ti, para enriquecerte. No hay nada que tú necesites que ya Él no pueda darte cuando está crucificado. Cuando a Él, ¿sabes lo que dice el escritor de Hebreos? Dice, cuando a Él le enseñaron las glorias que venían detrás de los sufrimientos, Él dijo, vamos para la cruz. Y a veces nos pasa así a nosotros. Porque hay veces te dan un vislumbre. Mira, lo que va a pasar contigo si tú pasas esto es que mira cómo va a estar aquello. Y cuando tú miras eso, tú dices, que venga la prueba. Que venga la prueba, porque mira, juntamente con la prueba, Dios da la salida. Dios no permite que seas tentado más allá de lo que tú puedes soportar. Seguimos leyendo, versículo 3. No hemos llegado todavía ahí. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y mucho temor. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras. Primero dijo palabras de sabiduría. Ahora aquí te dice con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que te hablan con palabras persuasivas de sabiduría humana. Diga, sabiduría humana. Y la sabiduría humana es una sabiduría que posiblemente te pueda ayudar a vivir mejor. Posiblemente te puede ayudar a ser mejor economista. Posiblemente te puede ayudar a ser un mejor planificador. Pero la sabiduría espiritual no es esa. La sabiduría espiritual va por encima de esa. Por eso él dice, no vine con esa sabiduría, sino que vine con demostración del Espíritu y de poder. Mira el otro verso. Para que vuestra fe, y aquí está el asunto, fíjate que una doctrina, cuando tú la oyes, esa doctrina puede tener la capacidad de desviarte de tu forma de pensar, y tú comienzas a pensar de la forma que esa sabiduría te enseñó, y cuando vienes a ver, tú estás metido en una camisa de 11 varas, porque lo que te enseñaron no funciona para la vida del Espíritu. Y ahí es donde queremos llegar, que esta escritura nos va a llevar ahí. Dice, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Notaste que primero dijo que fuera Jesucristo el centro? Segundo dijo, no quise saber nada, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Ahora te dice aquí, lo que quiero, después te dijo demostración de poder y del Espíritu, y ahora viene y te dice, con el poder de Dios. Nota como siempre hay una diferencia y hay un contraste entre lo que es la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, y lo que es la sabiduría del Espíritu. Fíjate, yo en ningún momento te he dicho que la sabiduría terrenal es mala, pero tú no puedes mezclar una cosa con la otra, porque para tú confrontar cosas del Espíritu, tú no puedes utilizar sabiduría de la carne. No puedes. Porque es que son dos mundos totalmente diferentes. La sabiduría de este siglo tú la puedes usar para cosas de este siglo, pero la sabiduría espiritual, la sabiduría, vamos a ver el otro verso, el versículo 6, que ahí lo explica. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, ahora te explica de dónde viene esa sabiduría. Sabiduría no de este siglo. Cuando Pablo dice no de este siglo, te está diciendo no es sabiduría terrenal, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Esos son todos los sabiondos que hemos conocido en la historia de la tierra. Ahí está Demóstenes, ahí está Sócrates, ahí están todos los pensadores griegos que hablaron cosas muy interesantes. Pero Pablo, desde Grecia, que él conocía esa mitología, te dice, esta sabiduría no es de esa. Vamos al otro verso, verso 7. Lo tenemos, María. Mas hablamos, aquí está. Mas hablamos sabiduría ¿de qué? De Dios. Fíjate, hablamos de la sabiduría terrenal, hablamos de la sabiduría de este siglo, hablamos de la sabiduría de este mundo, pero ahora te dice, la sabiduría que yo les vine a hablar es sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo desconocido, ¿sí? Pues una sabiduría que parece que está oculta. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Fíjate que esa sabiduría estaba predestinada para llegarte a ti. Está predestinada para llegarte a ti. Ahora tengo que decirte otra cosa. Hay muchos creyentes hoy día, siglo XXI, año 2018, que todavía esa sabiduría no les ha entrado. Hay gente que ni por hipodérmica le entra. ¿Sabes por qué? Mira, agárrate bien con esto. Lo que impide que tú recibas la sabiduría de Dios en misterio es la sabiduría de este siglo. Porque es que en el sitio donde esa sabiduría va a estar, que es en tu corazón y en tu mente, está metida otra sabiduría. Ahora, ¿quién metió esa sabiduría ahí? Esa es la pregunta. O sea, hay que hacerte un despojo. No te vayas a pensar en Saragüey. Hay que hacerte un despojo de la sabiduría de este siglo y meterte la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que fue predestinada para ti. Diga, la sabiduría oculta es para mí. Fíjate, Dios no está privando a ninguno de sus hijos de esa sabiduría. Dios quiere que tú la tengas. Pero tú tienes que apropiarte de ellas. Y para primero apropiarte, tú tienes que primero entender que existe. Segundo, que fue predestinada para ti. Y después, tercero, tienes que empezar a hacer una limpieza. ¿Sí? ¿Cómo era que decía la canción? Tienes que hacerte una limpieza. Así era que decía. Y la otra parte, ¿cómo era que decía? De rompe Saragüey. Fíjate que nosotros los seres humanos, nuestra forma de pensar cambia. ¿Cuándo es que cambia? Cuando tú cambias lo que estaba ubicado ahí en tu mente por otra cosa nueva. ¿Sí o no? Pastor, ¿y es difícil? Bueno, puede ser difícil dependiendo cómo de arraigada la tengas. Porque hay gente que hay ciertos valores que los agarran y no hay quien se los quite. Y cuando tú tratas de quitárselos, lloran como un nene chiquito malcriado. Pero cuando tú estás abierto y tú dices, Señor, permite que la sabiduría tuya me alcance. Dame tu sabiduría predestinada. Fíjate, ahora voy a decirte otra cosa ahora. Hay personas que piensan que la sabiduría baja leyendo la Biblia. Y vamos a hablar duro con esto ahora, porque la palabra, ¿cómo leímos el verso de Timoteo? Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Cuando dice que es inspirada, ¿qué quiere decir? Que fue inspirada por el Espíritu, ¿sí? Y eso nos trae un problema bien feo. Porque fíjate, hay una sabiduría de Dios que es un misterio. Diga misterio. Ahora, aquí nos vamos a enredar un poco, porque aquí hay gente que se enreda con esto. Y el misterio profundo de Dios es una sabiduría espiritual. Diga espiritual. Mira el verso 11 para cerrar este paréntesis. Verso 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino quién? Está hablando de nosotros ahora. ¿Quién conoce las cosas de usted y las cosas mías? ¿Quién las conoce? Dice ahí, el espíritu del hombre que está en él.
¿cuántos aquí saben que ustedes son espíritus vestidos de carne? Ok, el espíritu que es quien usted es. Usted no es su cuerpo, porque su cuerpo llegó hace 20, 30, 40, 50, sigo, 60, 70, 80, sigo, 90. Tu espíritu posee un conocimiento superior, pero lo que lo detiene de manifestar ese conocimiento es esas otras dos partes de la tricotomía que somos, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu lo sabe todo, pero tu carne tiene lo que se llama una mente, que por ahí es que está el alma, que esos dos, cuando los ponen juntos, se ponen bien melancólicos. Hay gente que salen llorando de cualquier cosa. Y eso es natural. Sencillamente es que esa parte de la melancolía está bien activada en ellos y en ellas. Tu espíritu no llora. Tu espíritu gime deseando que lo saquen de esta habitación corporal en que lo metieron. Fíjate, porque tu espíritu se sentía bien en la que tenía anteriormente. Y ya eso lo hemos explicado aquí un montón de veces. Pero fíjate, vamos a leer el verso 12 para darle fundamento a esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Primero en el 11 te decía que el espíritu del hombre es el que conoce todas las cosas del hombre, ¿verdad? Ahora aquí dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, mira para qué es que viene ese espíritu. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y entre las cosas que Dios nos ha concedido está la sabiduría predestinada que Él predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Tu espíritu sabe eso, pero ahora hay que buscar la forma de que de tu espíritu salga y se manifieste en tu mente y últimamente en tu cuerpo mortal. Porque cuando tú eres gobernado por la sabiduría predestinada, tú te vas a ver bien raro comparado a mucha gente. Tú vas a empezar a ver las cosas de otra forma. Por ejemplo, Jesús en sus tiempos llegaba a un sitio que murió yo no sé quién y decía, fulano está muerto. Y Jesús decía, ¿qué? Está dormido. Después el otro decía, no, pero es que apesta porque ya es de 4 días. Y él dijo, tu hermano resucitará. O sea, la mente de la sabiduría predestinada te da un conocimiento superior al conocimiento más alto que puede existir en cuanto a lo que es las ramas de lo que es el ser humano. Por eso debemos anhelar esa sabiduría. ¿Cuántos anhelan esa sabiduría? Mira, cuando esa sabiduría se apodera de ti, no hay nada que te haga fruncir el entrecejo en esta tierra. Cuando vengan cosas a tu vida, cuando vengan malas noticias, cuando vengan veredictos, cuando vengan todo lo que el médico dice, todas esas cosas, si tú andas en esa mente activada, tú vas a escuchar, pero tú vas a decir, en esta sabiduría, eso como que no compute. Por causa de que tu mente se elevó a la sabiduría predestinada, está pensando de otra forma. Yo quisiera que pudiéramos descubrir ese tesoro. Porque mira, no hay riqueza que el hombre y la mujer de la tierra puedan tener que sobrepase lo que es la sabiduría predestinada. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú eres una persona superior. Mira el verso 13. Lo cual también hablamos. De eso es que Pablo está hablando, de esa sabiduría predestinada. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjate, con esto Pablo te está diciendo que la sabiduría predestinada tú no la puedes encontrar en un libro. Voy a buscar un libro que dice cómo obtener 4 pasos para obtener la sabiduría predestinada. No, porque vamos a entrar ahorita en un área donde tú vas a ver que no la puedes sacar de un libro. Está en tu Biblia. Oye lo que te voy a decir. Está en tu Biblia, pero leyéndola no la vas a poder entender. Porque hace falta un ingrediente. Que ya mismito entramos a eso. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, aquí está, sino con las que enseña ¿quién? Fíjate que pueden haber 2 personas leyendo la Biblia,
Una está con la sabiduría de este siglo y la otra tiene la sabiduría, las palabras que enseña el Espíritu. Y esa que está leyendo las palabras que enseña el Espíritu, aunque no tenga un doctorado en divinidades o en teología avanzada, aunque no haya estudiado homilética, aunque no conozca lo que es hermenéutica, cuando lee la palabra, la verdad de Dios le sale en la cara y la entiende. Dios le da gracia a los humildes. Yo he visto gente que carecen de toda la preparación académica que tú te puedes imaginar, pero una cosa tienen, y es que han conocido la sabiduría predestinada, porque esa sabiduría quien la da es las palabras que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual. Ahí está un detallito importante que hay que agarrar. Agarra eso y ponlo en tus notas. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando tú estás hablando de la sabiduría de Dios, tienes que mantener eso dividido por una pared. Acá está el mundo y acá está el Espíritu. La sabiduría predestinada es del Espíritu. Mira el verso 14, que aquí viene el contraste. Pero el hombre natural, aquí está. Este puede tener un doctorado, puede tener una maestría, puede tener 3 doctorados, uno encima del otro. Puede tener tantos títulos que no los puede cargar de tan pesados que son. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, déjame decirte, la sabiduría predestinada es algo que se percibe con el Espíritu de Dios. Fíjate, a mí me gusta que aquí incluye la palabra percibir. Porque percibir no es aprender. Y si tú no puedes aprender algo que se percibe, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Me fui muy lejos? ¿Me lo avisan y yo doy para atrás un poquito? Lo que se percibe no se aprende. Lo que se percibe no está en un libro. Lo que se percibe viene de una relación directa con el Padre de los Espíritus. Yo estoy temblando aquí, ¿oíste? Cuando Dios me dio esto en mi casa, yo me levanté de la silla y corrí hasta la puerta del frente. Y volví, corrí para el sillón y me senté. Y cuando miré el otro verso, salí corriendo otra vez. Porque de momento vi que la sabiduría predestinada no se puede aprender. Por eso no te he dicho, vete a estudiar las epístolas. No. No puedo decirte eso, porque la sabiduría predestinada se percibe. Y el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él van a ser ¿qué? Locura, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se perciben, se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Es una experiencia que no tiene nada que ver con leer, ni con libros, ni con aprender. Pastor, ¿y cómo la recibo entonces? Me alegro que me preguntes. Vamos a Gálatas capítulo 6. Perdón, María, ponme el 16, porque hay que leer el 16, allá donde estábamos. Ahí está. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, oye ahora, nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Podrás tú entender la sabiduría predestinada? Seguro que puedes. ¿Qué tú necesitas para entenderla? La mente de Cristo. ¿La tienes? Ahí dice que la tienes. Pastor, yo no la siento. Esto no se siente. Esto no se aprende. Esto hay que pedirlo. Esto hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Oíste? Ahora, Gálatas 5:16, para establecer una división que hay, a ver si podemos cruzar este laberinto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuánto ven ahí? 2 mundos. Hay 2 mundos, ¿sí? Mira el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra.
la carne, esa es la pelea que tú tienes dentro de ti diariamente. Y estos dos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que tú no hagas lo que verdaderamente tú debes hacer. Fíjate, hay una lucha. Para tú llegar a la sabiduría predestinada, tú tienes que brincar ese portón que está ahí. Y brincar ese portón no es fácil, ¿oíste? No es fácil. Pastor, ¿usted nos va a decir cómo es? Seguro que te voy a decir cómo es. ¿Cómo te voy a dejar ahí metido en esa verja con alambres de púa sin decirte cómo vas a salir de ahí? Ahora, oiga bien, porque aquí viene la pregunta. Yo sé lo que tú me vas a preguntar. ¿Cómo se anda en el espíritu? Eso es, ¿verdad? Tú me ibas a preguntar eso. Me alegro que me ibas a preguntar. Andar en el espíritu no es dar vueltas y hablar en lengua. Andar en el espíritu tampoco es andar todo serio sin hablar con nadie. ¿No ha visto esa gente que son tan espirituales que usted los saluda y gloria a Dios? Y usted le dice, hermano, ¿cómo está? Aleluya. Sí, porque estamos tratando de enmascarar la espiritualidad con una careta humana. Y Dios no trabaja así. Esto que estamos hablando hoy es duro, ¿viste? Andar en el espíritu, oye, andar en el espíritu es estar en comunión con Dios. Esa es una. Al final te voy a dar una lista para que la apunte. Andar en el espíritu es apartarse del mal. El alfiler, lo tiro. Apartarse del mal es tan complicado. ¿Sabes por qué? Porque tú vives dentro de un cuerpo pecaminoso carnal que fue echado fuera en la circuncisión de Cristo, pero te lo dejaron y tú lo llevas arrastrado todos los días. Cuando tú llegas al baño, tú miras en el espejo y ahí está el hombre pecaminoso carnal. Y te dice, vísteme y ponme bonito, por favor. Y como le dedicamos tiempo a eso, todos los días te visita una arruga nueva que llegó sin pedirte permiso. Andar en el espíritu es buscar las cosas de arriba sin permitir que los afanes de este siglo, de este mundo, te hagan olvidar las cosas del espíritu. Ahora, oye bien, esto empieza suavecito, te lo estoy dando como una pomadita. Ahorita te damos una pastillita y después te metemos la jeringuilla. ¿Sabes por qué? Porque esto es un hábito que tú tienes que aprender. ¿Ok? Es un hábito que tú tienes que aprender. Ya aprendiste que la sabiduría predestinada no se aprende, no baja por osmosis, por más que tú ayunes, no llega, porque es que hay unas cosas que tú tienes que hacer para andar en el espíritu. Y en Gálatas 5:16 decía, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí no está diciendo que dejes de comer, que no vayas al cine, que no vayas a la playa. No. Ahí está hablando de que, mira, de que bautices tu mente con el conocimiento de Dios y que no importa lo que estés haciendo, el conocimiento de Dios está ahí protegiéndote y velando para que cualquier cosa que tú hagas tengas cuidado de que no vaya a estar mal hecha. Pastor, ¿y qué produce eso en nosotros? Eso baja la radiofrecuencia de la humanidad y sube la radiofrecuencia del espíritu y ahí tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Porque en ti hay dos fuerzas haciendo ruido. Quiero expresártelo de una forma sencilla para que lo entiendas. Hay un AM. ¿Tú has visto el radio AM? Cuando tú lo cambias, ¿qué hace? ¿Sí? Pero cuando tú lo pones en FM, ¿qué pasa? This is WUNR Brookline. Bien clarito. 50,000 vatios, allá son 5,000 vatios. La carne es como el AM. En el FM se llama FM porque es frecuencia
modulada, que significa que hasta que tú no modules y centralices la frecuencia, no entra la emisora y sube la agujita. La vida del Espíritu es FM. Para tú oírla tienes que bajar todo el ruido y tienes que empezar a tratar de escuchar la voz del Espíritu. Pastor, ¿eso es humano? No. La voz del Espíritu es una voz interna que te va instruyendo. Y de momento tú empiezas a sentir que quiero hacer esto y que quiero hacer aquello. Hay gente que dicen, oí que el Señor me dijo. En realidad Dios no necesita hablarte, porque el hablar, la lengua que nos dieron y todo el movimiento de las cuerdas vocales y todo eso es para producir vibraciones de altas y bajas frecuencias, para que la persona con los tambores que tiene aquí oiga las altas y bajas frecuencias y el cerebro las decodifica y te dice, Él dijo, ¿cómo estás? Pero en Dios, Él obvia todo eso, va directo a tu espíritu. Te toca y de tu espíritu comienza a salir, siento hacer esto. Siento que eso no está bien. Siento que no estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. Esa es la voz del Espíritu dentro de ti. No es audible. No es audible. Hay gente que Dios le tiene que gritar porque es que son como la mula de Balaam. Pero cuando tú estás sintonizadito, bien sintonizadito, con Dios solamente hacerte así, tú dices, por ahí no voy. Por ahí no voy. Cuando tienes una oferta frente a ti que es muy difícil de rechazar, ahí empieza el ruido del AM. ¡Shh! ¡Agárrala! ¡Shh! ¡Acéptalo! ¡Shh! ¡Firma! ¡Ay! ¡Te están dando! Pero tú tienes que oír a ver qué dice el Señor. Y hasta que no modules a donde es, no vas a escuchar. Por eso que hay muchos que han firmado contratos y después el contrato los ha mordido como una serpiente. No firmes sin consultar con Dios. Andar en el Espíritu es congregarse para tener comunión con Dios. Cuando tú te congregas, si tú no te congregas, tú no vas a escuchar esto que estás oyendo hoy. ¿Sí o no? Congregado en tu casa solo, tú no puedes oír nada, porque es que Dios, la voz de Dios está en el cuerpo, su cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto es necesario congregarse. ¿Sí? Hay una línea fina en esto de vivir en la tierra y de tener la mente en lo divino. Pensar en lo espiritual y buscarlo. Hay que aprender a buscar las cosas espirituales. Cuando buscamos lo espiritual, primero lo material se acomoda, porque Dios honra a los que le honran. Vamos a ver ese verso, María. Ponga ahí 1 Samuel capítulo 2 y verso 30. Y esto está en el Viejo Pacto. Acuérdate, lo escribieron en el Viejo Pacto, aunque no es parte de lo que es la ley. Pero este profeta que era dirigido por el Espíritu Santo, mira lo que él dice. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, oye, ahora está hablando de algo que Dios dice. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a quienes. Ahora la pregunta es, ¿Dios ha cambiado? ¿Tenemos un Dios que cambia? ¿Dios se muda? ¿Dios cambia de parecer? ¿Sigue aquel Dios de allá siendo el mismo Dios de acá? El pacto cambió, pero Dios no. Dios honra a los que le honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Y sabes qué es lo primero que Dios corta cuando tú le desprecias? ¡Pum! El FM. Lo corta volando. Y después, por eso es que hay gente que tú los ves por ahí que andan con el AM. Y no hay comunicación con el FM. Y tú hablas con ellos y te dicen, ¿cómo estás? ¿Te has visto que los cristianos que más profesan espiritualidad son los más ruidos que hacen? Como el ruido que te estoy haciendo yo para explicarte esto hoy. Solamente para explicártelo. Lucas capítulo 12, verso 8. Para ver otra cosita aquí. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Verso 9.
Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esto a veces yo lo miraba y yo me veía allá en el cielo, Dios negándome. No, esto es aquí, en la tierra, donde hay una comunidad de ángeles que está alrededor tuyo. Y cuando tú prefieres estar en el AM, el Señor le dice a los ángeles, back off. Por eso es que hay gente que sus ángeles no le están sirviendo. ¿Usted ha visto que hay gente que todo lo que tocan lo dañan? ¿Usted ha visto gente que dicen, si pongo una factoría de sombrero, la gente sale sin cabeza? Todo le sale mal. Ahora, ¿tú has visto a estas personas que todo lo que tocan es como el toque de Midas? Todo prospera en las manos de ellos. ¿Sabes lo que es eso? Que esa gente andan en el FM. Esa gente andan escuchando la voz de Dios. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, todo lo que tú haces prospera. Todo prospera. El Señor te empieza a multiplicar las cosas. La sabiduría que tenemos que buscar. Mire lo que dice la Biblia acerca de eso. Ponme ahí a María Job capítulo 28 y verso 26. Cuando Él dio la ley a la lluvia, porque Dios cuando estableció las cosas le dio una ley. Por ejemplo, cuando Él hizo al mar, ¿tú sabes lo que le dijo al mar? Se le paró al frente porque el mar era chiquitito al lado de Él. Y le dijo, hasta ahí llegará el orgullo de tus olas. Dios le puso parámetros a todo lo que hizo. Este mundo es gobernado por Dios. Tu vida es gobernada por Dios. Y lo que te tiene a veces fuera de la prosperidad, fuera de la salud, lo que te tiene fuera es que a veces estás en círculos equivocados de personas que no hablan lo que tú debes de escuchar. Y cuando tú escuchas información que no tiene la sabiduría predestinada, tú vas igual que ellos camino al barranco. Pero cuando tú te juntas con los espirituales, tú comienzas a escuchar. Y hay veces que tú miras a tu hermano que está también en el FM y tú le dices, ¿tú estás oyendo eso? Oh, está bellísimo. Porque los que andan en el espíritu sienten la misma cosa. Los que andan en el espíritu son dirigidos por el mismo espíritu. Los que andan en el espíritu sienten la comunión del espíritu entre ellos. Si tú te pegas de carnales, te vas a volver un carnal. Si tú te metes al lado de un espiritual, te vas a poner, a principio no lo vas a soportar. Porque vamos a ser honestos. Hay gente que cae más malo que un purgante de zarzosa. Yo no sé si aquí hay eso, pero en Puerto Rico es terrible. Está la zarzosa y el citracín. Con la zarzosa, cógete unas vacaciones de una semana. Porque si pesabas 200 libras, cuando eso termine contigo, vas a estar en 125 hecho un Robert Redford. Sí, porque vamos a ser honestos. You're full of it, right? Pero mira, Él le dio ley a la lluvia y camino, oye, Él le dio camino al relámpago de los truenos. Ahí hay un misterio tremendo, porque hay personas que piensan que los truenos y los relámpagos son dos cosas diferentes. No, el relámpago es un efecto del trueno. Lo único que tú ves el relámpago primero, porque el relámpago camina a la velocidad de la luz, que son 186,000 millas por segundo, pero el sonido, que es el trueno, es más lento. Por eso tú ves, ¡fua! ¡Pum! ¡Fua! ¡Pum! Pues Dios le dio el camino del relámpago de los truenos. Qué revelación tan tremenda, ¿verdad? Como hablaba el libro de Job. Ponme el otro, María, el 27. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. ¿De qué está hablando, pastor? Mira el verso 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es que Él la preparó. En el 27 te dice que la preparó. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es que es la inteligencia. Por eso Él te decía en otro capítulo, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta y amárratela a tu cuello y no la vendas. Porque el que tiene la sabiduría, el que tiene la inteligencia, lo tiene todo. Proverbios 13:19, y estoy cerrando. Gracias a Dios que ya terminó. El deseo cumplido regocija el alma,
Pero el apartarse del mal es que, oye, que aquí hay un contraste. El apartarse del mal es abominación a los necios. ¿A quiénes son los que les gusta el mal? ¿Quiénes son los que aborrecen apartarse del mal? ¿Tú eres sabio o tú eres qué? Fíjate. Lo dijiste tú, no lo dije yo. El consejo de hoy es sencillo, en una nota. El consejo de hoy es sencillo. Primero, busca la sabiduría. Dígale al que está a su lado, busca la sabiduría. Segundo, oye, apártate del mal. Tercero, busca el bien. Porque hay gente que se apartan del mal, pero no buscan el bien y lo que se convierten es en unos legalistas. ¿Sí o no? ¿Tú has visto gente que aborrecen el mal, pero como que no buscan el bien? Y están preparados para darte un garrotazo cuando tú estás en lo malo. Busca el bien. También renuncia a las obras infructuosas de las tinieblas que te quitan la paz. Hay veces que tú no tienes paz. ¿Sabes por qué? Porque lo que produce esa falta de paz en tu vida son obras infructuosas, cosas que no dan ningún fruto. Y a veces nuestra mente está tan ocupada en esas cosas. El consejo es, llena tu vida de las cosas del Espíritu. Tú lo puedes hacer, ¿oíste? Mira, lo puedes hacer en la playa y en el teatro. Porque es que cada vez que hablamos, apártate del mal, rápido la gente no puede ir al cine. El pastor dijo que no puede ir al cine. No es eso. I'm talking about your mind, dude. I'm talking about your mind. ¿Para qué tú usas tu mente? ¿Para qué? Llénala del bien. Resiste lo malo y busca el bien. Pastor, ¿eso significa que el mal puede llegar a mí? El mal está en ti y en mí para que no te sientas mal. Está en nosotros, estamos llenos de maldad. Pero ahí lo que te está diciendo es, instálate ese filtro que empieza a dejar pasar las cosas del Espíritu y saca las cosas de la carne y las echa a un lado. Haciendo esto, serás de larga vida en la tierra. Tus días aquí serán días de felicidad y de bienestar. Nada te faltará. Porque Él honra a los que le honran. Por eso en esta tarde te declaro bendecido con toda bendición. Y te digo que tú eres sabio. Vamos a estar en